Todos los jueves, a partir de las 12:45, en Ser Tierra de Barros, abrimos La Puerta Violeta, un espacio de opinión con enfoque de género en el que analizamos la actualidad desde una perspectiva feminista. ¿Podemos empezar, señores? Sí. Venga, vamos. ¿Cómo que señores? Uy, es verdad, tía, el lenguaje de género, madre mía. Cada jueves, a partir de las 12:45, escucha en Hoy por Hoy La Puerta Violeta, un programa realizado por La Voz de Julia para Ser Tierra de Barros. Una mirada diferente, otro punto de vista. Dirige y presenta Julia Sánchez, o sea, yo. Saludos y gracias por escuchar la voz de Julia. Saludamos también a nuestros oyentes en Ser Almendralejo, Tierra de Barros, donde nos podéis seguir todos los jueves a eso de las 12:45. Abrimos una puerta violeta especial. No tenemos a un grupo de mujeres, pero tenemos una mujer que vale muchísimo. Está con nosotros Inma Valero. Te iba a llamar Inma Rubiales. Bueno, todo queda en familia. No pasa nada, todo queda en casa. Inma Valero, técnico de FEAFES Extremadura. Buenas tardes y bienvenidas a esta tu casa, Inma. Hola, Julia. No es la primera vez que estás en los micrófonos de La Voz de Julia. Y estás con nosotras porque, bueno, por circunstancias de la vida, lo que iba a ser una tertulia, pues se ha convertido en una entrevista. Totalmente. Pero la ocasión lo merece porque se está celebrando durante esta semana, desde el pasado día 5 y hasta el 11 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y en FEAFES Almendralejo y FEAFES Extremadura, pues como siempre estáis ahí liderando, bueno, pues todas estas actividades. Cuéntanos, Inma, este año, ¿cómo estáis afrontando con todo esto del coronavirus la celebración de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental? Bueno, pues como todos los años, sabéis que el Día Mundial de la Salud Mental es el día 10, se celebra el próximo sábado, pero por circunstancias que todos conocemos, por las circunstancias sobrevenidas de la pandemia y además por responsabilidad, hemos entendido que este año lo mejor y lo más idóneo era suspender la celebración del día in situ y presencial. Claro. No por ello renunciar a una celebración que este año cumple 22 años y de alguna manera que hemos querido estar presentes y celebrándola en vez de un día, pues una semana. Y de manera virtual, aprovechando las redes sociales, las plataformas que tenemos, la web. Hemos elaborado un programa de actos que se asemeja muchísimo al de otros años, solo que en vez de condensar todos esos actos en un día, cada día, durante la semana, pues vamos poniendo y vamos compartiendo en las redes y en la web un acto determinado. Uh-huh. Y así como lo hemos planteado, Julia, queríamos estar presentes, no queríamos desaprovechar la oportunidad. De alguna manera es una guerra ganada también a la pandemia, que necesitamos ganarle guerras y de alguna manera necesitamos también demostrar que no lo puede y que nosotros somos mejores y más fuertes que este virus fastidioso. Y entonces hemos querido estar presentes. Uh-huh. Y nos hemos adaptado y ya está. Y esto es y ahora mismo estamos viviendo el resultado. A ver qué tal al final de la semana. Bueno, a ver qué tal. Esa clausura y esos premios también que se van a entregar. Se habla también del comité en primera persona. Cuéntanos, sí. ¿Qué es el comité en primera persona? El comité en primera persona, a ver, mira... las entidades y las asociaciones normalmente antes se conformaban por familiares que vivían una situación determinada, que sufrían una situación determinada y que se unían, bueno, para reivindicar y para demandar una solución a las necesidades que tenían. Y de alguna manera siempre hemos hablado por nuestro familiar, hemos hablado sobre nuestro familiar, hemos hablado de lo que les pasa a las personas que tienen problemas de salud mental. Y de alguna manera, sin darnos cuenta y sin ser conscientes, hemos ido anulando y quitándole la voz a personas que tienen vida, que tienen opinión, que tienen experiencia, que tienen la misma suerte y las mismas desgracias que nosotros. Entonces, creamos el comité en primera persona en FEAFES Extremadura para dar voz a esas personas y para entender y dar de alguna manera hacer ver y hacer entender que las personas
aún teniendo discapacidad o aún teniendo cualquier tipo de problema, son las que mejores defienden sus derechos, las que mejores pueden hablar sobre sus vidas, las que mejores opiniones tienen y las que a veces, si las escuchamos, son las que de verdad nos enseñan. Claro. Entonces, el comité es eso, es un grupo de personas que tienen problemas de salud mental. Es un comité regional y, por lo tanto, las personas vienen de cada una de las entidades de Extremadura. Y normalmente antes de la pandemia, hacíamos muchas reuniones presenciales, pero ahora, bueno, como también las redes y las plataformas nos permiten reunirnos a nivel virtual, pues estas reuniones se llevan a cabo también a nivel virtual. Y ellos pues hacen sus reuniones, realizan sus argumentarios, establecen una serie de objetivos y de actividades a desarrollar durante el año. Y una de ellas, por ejemplo, ha sido un vídeo precioso que han grabado sobre bienestar en salud mental y que lo pusimos el martes en las redes. Sí, donde se ven a personas con discapacidad psicosocial contando cómo se sienten ellos, qué es para ellos estar bien, gozar de buena salud, de bienestar, ¿no? Exactamente. He estado yo viendo ese vídeo precisamente, que nos lo ha pasado vuestra responsable de comunicación, nuestra colaboradora, Tamara Merchán. Y es verdad, y todos dicen, bueno, para mí que es estar bien, bueno, pues estar bien con mi familia, estar bien en la sociedad, tener un trabajo y, claro, y controlar mis pensamientos y y tener una buena salud mental, es todo, ¿no? Claro, pero eso lo diría cualquier persona, creo yo, ¿no? Efectivamente. Entonces, al margen de tener una discapacidad psicosocial, el bienestar, y cuando ellos hablan y se expresan y viven, pues también tienen los mismos malestares y bienestar que cualquier persona, y la misma opinión y las mismas esperanzas y los mismos deseos. Imagino que eso habrá sido muy bien acogido por parte de los usuarios, ¿no? Sí, claro. Además, normalmente cuando tú no das palabra o cuando tú de alguna manera te haces dueña de la voz de las personas o de otras personas, se establece como una dinámica y todo funciona de esa manera. Pero cuando das la oportunidad a personas de que hablen, de que se expresen, de que digan, y además que tiene que ser así, porque la filosofía de trabajo de nuestro movimiento asociativo es así, son las familias y personas con problemas de salud mental, que son las idóneas para defender sus derechos. Cuando tú haces eso, se empoderan. Claro. Julia, es que la palabra empoderamiento está presente en la vida de cualquier persona que en un momento dado de su vida ha estado, pues, de alguna manera retirada. Y de una forma también sirve para, ¿verdad? Como lo digo, desestigmatizar totalmente a estas personas. Totalmente, ¿no? Porque cuando hablamos de problemas de salud mental, cuando hablamos de ciertos trastornos mentales, hablamos de esos trastornos mentales y lo que nos fijamos es en el nombre de los trastornos. Pero si vemos hablar y si vemos a una persona que tiene nombres y apellidos, que tiene una cara, que tiene un gesto, que nos habla, que se dirige a nosotros, se elimina absolutamente. Y tú lo que estás viendo es a la persona, a su forma de ser, a su comportamiento, a la vida que ha tenido. Y tú valoras a la persona tal y como es, independientemente del diagnóstico que pueda tener. Aparte del comité en primera persona, desde FEAFES también se ha impulsado la creación de la Red de Mujer en Salud Mental. Sí. Esto es más reciente. Eso ha sido a finales de 2009. ¿Por qué? Pues ¿de 2009 a 19? De 2019. Vale. ¿Por qué? Pues porque la perspectiva de género tiene que estar presente siempre. Y nosotros en FEAFE lo tuvimos muy claro desde hace muchos años. Y si hablamos de que las personas con problemas de salud mental, de alguna manera se les ha negado, entre comillas, la voz y la presencia, a las mujeres que tienen problemas de salud mental, más todavía. Si el estigma... si hay un estigma que caracteriza a las personas que tienen problemas de salud mental, ese estigma y esa discriminación se multiplica por 3 a la hora de hablar de mujer y problemas de salud mental. ¿Por qué? Una mujer, por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener una discapacidad que resulta ser por un problema de salud mental. Es una triple discriminación. Y entonces entendemos que también había que darle voz y no permitir, porque permitir no es la palabra, pero sí, de alguna manera, crear modelos de empoderamiento y mujeres que defendieran también sus derechos en primera persona. Entonces, en 2019 creamos esta red regional de mujeres en salud mental. ¿Y qué tal? ¿Qué hacéis? ¿Cómo estáis funcionando? Pues tiene el mismo funcionamiento que el comité. Son mujeres venidas de otras entidades, de toda Extremadura,
Y a finales de 2019 igual nos reuníamos de manera presencial, pero este año nos estamos reuniendo de manera virtual. Entonces, igualmente hablan de temas interesantes, proponen temas, se plantean una serie de actividades anuales que se llevan a cabo. Por ejemplo, han tenido un curso de formación en medios de comunicación, las mujeres y el comité, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, oye, también los medios de comunicación tienen una característica que es a la hora de también de coger el micro y de alguna manera dar respuesta a lo que nos preguntáis. Oye, pues también si tenemos unas pautas o tenemos una medio formación en ello, sí, pues también viene muy bien. Entonces, pues le hemos dado un curso de esto. También han celebrado un foro de mujer, salud mental y pandemia, ¿vale? Para que de alguna manera también hablaran entre ellas, pues cómo afrontan o cómo han afrontado esta situación a nivel individual, etcétera, etcétera. Todo lo que... Un proyecto muy bonito que ya detrás del micro hemos hablado un poquito, pero que lo dejamos porque tú serás una de las primeras que lo sepa. Se desarrollará más a fondo todo este tema de la red de mujeres en salud mental. Eso. Y a nosotras aquí en La Voz de Julia nos gusta mucho todo lo que tenga que ver con las mujeres, nos encanta. No pasáis por alto también una parte importante de la población, como son los niños, las niñas y los jóvenes, salud mental y bienestar infanto-juvenil. Una etapa clave también que hay que estar muy pendientes, ¿no? Por parte de los padres y madres y de la sociedad, ¿no? Hay que visibilizar también a este colectivo. Sí. ¿Cómo lo estáis haciendo? El lema de este año del Día Mundial es bienestar, salud mental y bienestar, una prioridad global. Entonces, todo gira en torno al bienestar. Y además un lema muy adecuado con toda la situación esta que estamos viviendo. Precisamente hoy hemos subido a las redes un vídeo que habla de salud mental y bienestar infanto-juvenil. Y está dedicado y dirigido a esa población no a esa población, sino a nuestros pequeños, que son el futuro y desde luego tienen que cuidar y tienen que ser atendidos especialmente cuando tienen problemas de salud mental. Y aunque no tengan problemas de salud mental, es decir, cuidar la salud mental de la población infanto-juvenil es súper importante. Entonces, hoy precisamente hemos dedicado un vídeo a ellos, donde se habla con una enfermera de atención primaria y se habla de una profesional de yoga también para... pues ella da también su perspectiva y su opinión sobre cómo cuidar a través del ejercicio físico, del yoga, y dar bienestar, y luego con una maestra desde el colegio. Entendemos que una desde la escuela es el núcleo fundamental de aprendizaje y de socialización del niño y de la niña, y por lo tanto la educación debe ser inclusiva y debe dar respuesta a todas las necesidades que presenten los niños, incluidos los problemas de salud mental. Que ya hablábamos en la entrevista que hicimos tú y yo en el Parque de las Mercedes en su momento. Claro que puede parecer duro, ¿no? Pero hay padres que a lo mejor les puede llamar la atención. Pero las criaturas también tienen problemas de salud mental. Claro. Totalmente, ¿no? Y hoy en día se habla mucho del TDAH, o mismamente de no gestionar o no saber gestionar las emociones. Las rabietas que tienen las criaturas, las adicciones que se generan con las pantallas, todo ahí están expuestos continuamente. Esta sociedad tiene muchísimas cosas bonitas y maravillosas, porque la vida es preciosa, pero luego también estamos expuestos cada vez más a una parte que nos llega que es muy nociva. Y ahora mismo los jóvenes menos jóvenes, o sea, los niños desde muy pequeñitos tienen un móvil, desde muy pequeñitos se acostumbran ya a tener una comunicación por WhatsApp, aún estando juntos. Es decir, estamos viviendo como una revolución, no es revolución, yo diría, estamos viviendo como una transformación en la comunicación de las personas, que jolines, que nos está apartando. Y la cantidad de estímulos, ¿no?, que recibe una criatura a través de las pantallas, Totalmente. ¿no? Que antes, para que nosotros viéramos según qué cosa, ahora cualquier niño con un teléfono, con una tablet, con acceso a internet,
pues tiene acceso a un montón de cosas muy buenas. Porque, y también cosas muy malas. Exactamente. No saben gestionar. Sí. Sobreexpuestos completamente a cualquier cosa. Y les es muy accesible, completamente accesible. Demasiado. Totalmente. Demasiado. Y los medios de comunicación, pues tampoco os habéis olvidado de ellos. Tenéis una serie de recomendaciones, un decálogo, digamos, para los medios de comunicación. Metemos mucho la pata a la hora de informar y de tratar este tema y de hablar de discapacidad psicosocial. Pues mira, yo siempre digo lo mismo, que la labor que hacéis los medios, la labor pedagógica que hacéis los medios con la salud mental es a veces maravillosa y estupenda, porque cuando os ponéis e informáis sobre lo que es la depresión, sobre lo que es una adicción, cuando es algo temático, es pedagógico y es estupendo, y además llega y además transmite y además educa, ¿vale? Pero cuando contáis alguna noticia, sobre todo relacionada con violencia y con actos que son incomprensibles y tal, soy un poquito injusto. La verdad es que así es. Entonces, nosotros quisimos hacer un decálogo de buenas prácticas, lo compartimos con todos los medios de comunicación a nivel regional y de alguna manera os queríamos transmitir que sin daros cuenta, y porque además funcionamos todos así, ¿vale? El estigma está presente no solo en los medios de comunicación, sino en la sociedad en general. Entonces, cuando hay un tratamiento que no es bueno, pues lo que hacemos es aumentar el estigma. Claro. Y perpetuar el estigma y hacer que la sociedad continúe pensando de una manera que es totalmente equivocada y excluyente con una parte de un colectivo, con un colectivo que es totalmente desconocido e injustamente tratado. Bueno, metemos en la pata, pero bueno, este decálogo está ahí. Nos decís que informemos, que escuchemos a las personas que tengan discapacidad psicosocial, que vayamos a fuentes fidedignas y que cuidemos mucho el vocabulario, ¿no? Muchas veces, por el afán de buscar un titular llamativo, ¿no? Pues caemos en eso, en contribuir sin quererlo, seguramente, a echar más leña al fuego, ¿no? En todo este tema. De todas formas, si yo echo la vista atrás, ha habido, de verdad, las oportunidades que dan los medios ahora, o que dais los medios ahora, de hablar de salud mental no tiene nada que ver con hace unos años. De verdad que no. Entonces, ahora también los medios de comunicación están muchísimo más abiertos, son muchísimos más responsables, entre comillas, en ese sentido, y muchísimo más solidarios, ¿eh? Eso también es verdad. Bueno, me alegra que nos digas esto, porque tú tienes una trayectoria larga en todo este tema y has lidiado mucho con medios de comunicación, y me alegra saber que por lo menos vamos creciendo y vamos evolucionando poquito a poco, pero bueno, como todo en la vida. No podemos hablar de los premios, ¿no? Esto es secreto todavía. No se puede decir nada. Sí, bueno, sí. Pues este año todo virtual. La segunda edición de los premios al mejor voluntario, voluntaria. Bonita. Y luego la segunda edición también de los premios Alerta Estigma. Los premios al mejor voluntario es un reconocimiento a la persona que de manera altruista ha colaborado con cualquiera de nuestras entidades y además se ha destacado por ello. Y luego los premios Alerta Estigma, que es a la persona, organismo, institución que de alguna manera haya trabajado en pro de la salud mental y haya colaborado también en la erradicación del estigma o en hacer una labor buena o pedagógica sobre la imagen de las personas que tienen problemas de salud mental y su familia. Oye, a nivel institucional, ¿cómo está la cosa? A nivel de, pues no lo sé, los gobiernos realmente, bueno, son necesarias las ayudas que dan a colectivos como FEAFE, en las escuelas también hace falta una serie de profesionales muy específicos para trabajar con las criaturas que tengan discapacidad psicosocial. En ese sentido, así a grosso modo, en Extremadura, ¿cómo andamos? ¿Estamos bien cubiertos? En Extremadura ahora mismo, este año 2020 termina el tercer plan de salud mental, que la evaluación, la verdad, es que nos moja ya. Porque seguimos entendiendo que la salud mental es algo fuera, no sé si es algo, está la salud por un lado y la salud mental por otra, cuando no es así, ¿no? Cuando la salud mental es una cuestión de salud, y cuando la salud mental repercute en la salud de una persona. Y sin embargo somos un poquito ahí los más
más desgraciadillos de todo. Sí. En ese sentido sí, porque es un colectivo muy poco tenido en cuenta. Los recursos que existen para la atención a las personas que tienen problemas de salud mental están muy, muy, muy en desventaja con los recursos que existen para atender a otras discapacidades o a otros colectivos. Entonces nosotros normalmente siempre una de las líneas de FEAFE es la reivindicación de que se tienen que atender a las necesidades de las personas que tienen problemas de salud mental y de que hay muchas personas que son atendidas, pero hay muchísimas otras que no están siquiera incluidas en la red y los servicios sanitarios, porque Extremadura es como es y Extremadura es muy rural. Entonces hay muchísimas zonas en las que si en las grandes ciudades nos cuesta un poquito pensar en la salud mental, imagínate en los pueblecitos más pequeñitos y tal. Entonces claro. hay una atención que se presta, que no es la suficiente, pero también hay una atención que sigue sin prestarse y que es muy básica. Y luego está el oscurantismo, la estigmatización del enfermo mental, todavía, claro, tiene que ser más fuerte en zonas rurales o en zonas más pequeñas. Se cuida menos, se sienten menos las necesidades, se afrontan peor las situaciones. El ir de un pueblecito a un psiquiatra o a un tal, te tienes que desplazar un montón de kilómetros. El recurso de atención más social, un centro de integración social o un centro de integración laboral está en el Quinto Pino. Y entonces, para nada son recursos accesibles. Claro, se dificulta todo. Y realmente es pues bastante complicado. Bueno, nosotros vamos a hacer ahora una pausa para escuchar unos interesantes consejos publicitarios y luego, si quieres, Inma, vamos a hablar de cómo está afectando, porque esto de la pandemia todavía no ha pasado. Lo que pasó fue la cuarentena obligatoria que nos impusieron, pero todo esto está repercutiendo en la salud y en la salud mental, por lo tanto, también. Luego lo hablamos en unos minutos. Muy bien. Hoy más que nunca nuestro comercio necesita tu apoyo. Cuando compramos en el comercio local, el dinero permanece en nuestro entorno, volviendo de nuevo al circuito y generando más riqueza y bienestar a nuestro alrededor. Nuestros vecinos y amigos nos necesitan. Es el momento de apoyarnos entre todos. Tenemos el poder en nuestras manos. Yo compro, yo decido. Es un mensaje de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Almendralejo. Juntos diseñamos el tipo de ciudad que queremos. Amber Graphics, taller de serigrafía y artes gráficas. Todo en merchandising para promocionar tu empresa o negocio. Ropa laboral y deportiva personalizada. Imprenta, rotulación, vinilos. En Amber Graphics tenemos de todo en protección para el COVID-19. Mascarillas de todo tipo, gel hidroalcohólico, EPIs. Amber Graphics. Estamos en calle Pintor Barjola, nave 24 de Almendralejo. Teléfono 605-377-034. Amber Graphics. Los mejores precios del mercado. Experiencia y calidad. Estamos de vuelta después de estos interesantes consejos en la voz de Julia y en Ser Almendralejo, Tierra de Barros. Hoy estamos con Inma Valero, técnico de FEAFES Extremadura, para hablar de esta celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Inma, decíamos antes de la publicidad que queríamos hablar, nos interesa especialmente cómo está nuestra salud mental con todo esto que nos está pasando, con esta situación extraordinaria que afecta a todo el mundo, literalmente, ¿no? Se están viendo afectada nuestra salud mental por causa de esta situación. Pues yo creo que sí, y además sin duda ninguna, sobre todo porque es algo sobrevenido, algo inesperado, algo que inédito, que es exactamente, que es inédito, desconocido y que nos ha venido muy grande a todos, pero no solo cuando hablamos de cómo se gestiona la pandemia a nivel administración, no, sino a nivel personal. En la vida nos hubiéramos imaginado que el estar confinados en casa sin salir, eso era algo impensable. Por un lado, lo hemos afrontado, yo creo que, bien, porque de alguna manera ha habido hay y sigue habiendo, ¿no? un pensamiento y una actitud de resiliencia, ¿no? De afrontamiento, de afrontarlo bien, de entender que que todos tenemos que colaborar, que nos tenemos que cuidar, que tenemos que seguir unos consejos, unas historias, pero luego a la hora de
nos cuidamos, como yo digo, nos cuidamos del COVID o nos cuidamos de la pandemia, pero estamos olvidando la salud mental, las consecuencias de la pandemia y las consecuencias del COVID. Es que las consecuencias son exclusivas de la salud mental, exclusivas. Han aumentado los miedos, han aumentado la ansiedad, han aumentado las tristezas, han aumentado las emociones revolucionadas, gestionamos peor todo, estamos más tristes. ¿Qué son las emociones revolucionadas? No, las revoluciones. Quiero decir que cuando tú, bueno, cada uno tenemos un estado emocional y tenemos nuestras emociones y las gestionamos y las llevamos como podemos. Cuando nos remueven y cuando nos trastocan y cuando nos cambian de sitio, estamos desubicados. ¿Y cómo gestionamos esa desubicación? ¿Cómo gestionamos todo lo que nos ha venido? Pues eso repercute, se nos revolucionan las emociones. Somos incapaces de controlarlas, ¿sabes? Y entonces nos afectan. Algunas personas tienen esa inteligencia emocional, que no sería el concepto, pero bueno, esa habilidad para ir de alguna manera adaptándose. Pero hay otras personas que no se adaptan a esta situación. Y las que no se adaptan a esta situación son las que más están sufriendo en salud mental. ¿Y cómo se traduce eso luego en el día a día? ¿Hay que aparecen trastornos de depresión? ¿Cómo se está viendo en a pie de calle? No hay que hablar de trastornos, quizás. Hay que hablar mira, por ejemplo, el miedo. Somos más temerosos, Julia. Hacemos todo ahora con muchísima precaución. Tenemos miedo el miedo paraliza, el miedo guía tu vida. Por miedo dejamos de hacer muchas cosas. Por miedo restamos importancia a muchas cosas que son importantes. Me da miedo que mi hijo vaya al parque. Me da miedo que mi hijo se relacione con otros hijos. Lo que estamos haciendo es aislando a un niño. Por ejemplo, un ejemplo así. No, sí, muy comprensible y muy real. ¿Vale? Nos da miedo, lógicamente, ahora las prohibiciones tienen sus consecuencias para la salud mental. Somos españoles. Quiero decir que la forma de relacionarnos en España, la forma que tenemos de ser, nosotros somos muy de abrazos, somos muy emocionales. Somos muy de apego, somos muy de contacto. Sí. Los abrazos están prohibidos. Claro, pero ahora si tú ves a los jóvenes, o sea, los jóvenes ahora, antes, cuando se veían se daban un abrazo. Todo el mundo cuando se da un abrazo, te ves y te das 2 besos. Entonces, eso ahora mismo, al estar prohibido, y si no estuviera prohibido, tendríamos miedo. No lo estamos impidiendo, pero también nos lo estamos impidiendo a nosotros mismos. ¿Eso qué hace? ¿Qué nos reporta eso? El miedo, nada, bloquearte, paralizarte. Y como hablábamos antes, que somos más vulnerables. Sí. Porque ahora todo esto nos está afectando a situaciones cotidianas que antes las teníamos pues más seguras. Teníamos un trabajo, el que vivía de la hostelería vivía de la hostelería, el que mejor, peor, regular, con sus dificultades, con sus historias. Estamos ahora viendo peligrar, no sabemos, o sea, la incertidumbre es enorme. Es mucha, sí. No sabemos mañana qué va a pasar. No sé, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de relaciones. Tenemos miedo de que yo me contagie por si contagio a mi padre que es mayor. Es decir, todo eso. Yo creo que al principio, como buenos españoles, lo tomamos un poco a guasa. Y entonces pues era muy divertido ver a la gente desde el balcón haciendo las cosas que hemos hecho, ¿no? Que si unos vecinos jugaban al bingo, otros no sé cuánto, y estábamos todos muy, y tal, esto nos va a fortalecer como sociedad, nos va a hacer mejores. ¿Tú qué piensas? ¿Que realmente ese periodo impuesto por ley de estar en casa encerrado lo hemos aprovechado para mirarnos adentro o nos hemos dedicado más a hacernos vídeos divertidos para quedar bien en las redes sociales? ¿Se ha trabajado la gente realmente el interior en la cuarentena? Yo creo que todo esto tiene un aprendizaje. Y tiene un aprendizaje, todos vamos a aprender algo. Bueno, malo, regular, no lo sé. Pero todo esto nos está enseñando. Y vamos a sacar, pues eso, una vivencia que es la que está siendo y nos va a servir de experiencia para seguir viviendo, bueno, pues como entendamos que tenemos que hacerlo. Pero también creo
que nos está haciendo a las buenas personas, los está haciendo mejores, pero también a las malas personas las está haciendo peores. O sea, nos está sacando lo mejor y lo peor de cada uno, ¿sabes? ¿Y por qué? Pues porque en definitiva es algo que nos pone a prueba. Es algo desconocido a lo que nos tenemos que enfrentar, que nos enfrentamos de manera individual, porque la responsabilidad es individual, que nos puede tocar a cualquiera, que estamos expuestos todos y que cada uno lleva y sobrelleva como mejor puede. Y se enfrenta a ello pues con las armas que tiene, Julia. Y las armas que tiene es su forma de ser, su forma de estar, su forma de pensar, su manera de vivir, etcétera. ¿Yo sabes qué he aprendido? Yo he aprendido realmente, porque siempre se insiste mucho últimamente cuando tal, vive el presente, está presente, el ahora, el aquí ahora es muy importante. Y claro, en un mundo de prisas, de planes, de mil cosas, ¿qué vas a estar en el presente? Tú estás hoy pensando en qué voy a comer mañana, o en qué entrevista tengo que hacer, o que el niño tiene que ir a tal sitio, y realmente a mí yo ahora sí puedo decir que vivo el presente. Sí. Y además es una sensación, Inma, muy intensa, porque cualquier tontería estás siendo consciente todo el tiempo, si estás cocinando, si estás limpiando, si estás con tu hijo, si estás con tu pareja, cualquier cosa es como si... Lo disfrutas más, lo vives claro. más, lo intensificas, lo vives, la palabra es lo vives. Total. Sí, es verdad, porque mira, eso es como cuando pasas por la calle y de pronto pasas por una calle todos los días, durante mucho tiempo, y un día te da por mirar hacia arriba y dices, uy, qué edificio más bonito, si no lo había visto nunca, y estás pasando por esa calle todos los días de tu vida. Entonces ahora te está, de alguna manera, a mí también me pasa, a mí también me pasa, es uno de los aprendizajes, yo creo que más chulo y más bonito que he tenido, es a disfrutar del momento, a hacer planes, a pequeño, pero vamos, pero mañana o pasado, exactamente. Totalmente. Y punto, y no plantearte nada más. Y disfrutar, porque... Y valorar lo que tienes. Totalmente. Y no estar pendiente de lo que no tengo o lo que no puedo hacer por culpa de la pandemia. Totalmente. Lo que me pasó a mí, mira, el día que dijeron, ¿podéis salir a hacer deporte? A mí me gusta mucho andar. Y a mí, que yo no pudiera andar y que yo no pudiera salir, a mí eso me produjo, de verdad, ansiedad. Yo lo he pasado en el confinamiento, yo lo he pasado mal. Yo he tenido palpitaciones. Y el día que dijeron, podéis salir a andar, yo normalmente tengo la pulserita esta y tengo la meta de los 10.000 pasos, ¿vale? Hice 60.000 pasos, Julia. Pero es que yo no tenía el pasillo fin. De tu casa. No, fue cuando nos dieron larga, como yo digo. O sea, alucinante. Yo no veía el fin del camino. Yo lo que necesitaba era andar. Y ahí en esa caminata, recuerdo, además lo tengo muy presente. Dije, lo poco que valoramos lo que tenemos. Y que lo que realmente vale, lo valioso, es lo que tenemos al lado, la comida, el hijo, el momento salud, que pasa, la salud, tu casa, lo que en ese momento tienes, Julia. Sí. Y a mí, yo eso sí lo he aprendido. O sea, y a vivir el momento, y a disfrutar del momento, y a vivir el presente, bueno, eso es... Y luego están también otras que dicen, que no puedo salir a andar, qué ganas tengo de que pase esto para salir a andar, y luego pasa y no sales a andar, porque somos así, porque queremos lo que no tenemos. Y basta ser que te digan, no puedes salir para que de repente tengas unas ganas locas de salir a hacer deporte, aunque no lo hagas habitualmente deporte, ¿sabes? Tenemos ese defecto al ser humano, ¿no? Quiero lo que no tengo. Yo le pregunto a los que nos escuchen, si no han hecho más deporte en el confinamiento que en toda su vida. Porque yo lo he hecho, o sea, a mí me gustaba andar, pero es que yo he hecho esta bicicleta en el confinamiento. O sea, ¿por qué? Porque tienes la necesidad de hacer, porque te falta. O sea, piensas en cosas que no puedes hacer, que las dejas. Ya lo haré, o metas, o historias, sí, o porque en el día a día no te queda tiempo para... Lo que sea, sí. y que aprovechas y las has hecho en el confinamiento, y resulta que en el confinamiento has hecho un montón de cosas
que has dejado de hacer y que no hacías antes. ¿Cuáles son las claves o las pautas? ¿Qué consejos nos darías tú como profesional, como psicóloga, pues para afrontar todo esto, ¿no? ¿Cómo tenemos que movernos? Porque esto va para largo, ¿eh? Sí. Esto sigue y los partes de guerra son diarios. Luego también el lenguaje que se ha utilizado en los medios de comunicación por parte de los políticos. Se hablaba del enemigo. Es un virus, perdone. Tampoco es. Entonces eso también ha hecho que sintamos todavía más miedo, ¿no? En fin, al margen de todo eso, ¿qué consejos, qué pautas nos daría para gestionar toda esta situación, todas estas sensaciones que tenemos ahora, de miedo, de tristeza? No es fácil, pero el intentar... A mí eso de la palabra nueva normalidad no me gusta nada. Para nada. No me gusta. Además que lo veo anti todo. Es que si es normal no es nuevo, ¿no? O sea, no sé. Es un poco... Sí, pero bueno... La costumbre esta que tenemos, todo hay que llamarlo por un nombre, ¿no? Y todo hay que etiquetarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora es la nueva normalidad. Bueno, entonces, pero es lo que toca. Sí. ¿Cómo lo hacemos, Inma? Pues gestionando bien el miedo, intentando hacer las cosas que nosotros creamos que son seguras para nosotras y no nos esforcemos en hacer nada que entendamos que lo hacemos, bueno, pues no sé, por ejemplo, si tenemos miedo a salir, a andar, ¿vale? Ese miedo no es un buen miedo, es un mal miedo, es decir, porque salir a andar, puedes andar por muchos lugares, puedes andar por muchos sitios, te puedes ir al campo, ¿vale? Es hacer, intentar hacer aquello que no nos agobie y no forzarnos a hacer cosas por quererlas hacer, es decir, permitirnos, es la palabra, permítete vivir esto porque es una situación extraña, es una situación complicada, es una situación que nos viene a lo mejor grande, ¿vale? Y permítete tomarlo con toda la tranquilidad del mundo, haciendo lo que realmente te sientas preparada para hacer. Y no te obligues a hacer cosas que no son, o sea, que te van a generar ansiedad por el hecho de hacerlas, ¿vale? Pero tampoco dejas de hacer cosas que te impidan relacionarte con los demás, es decir, no aislarte, no te quedes en casa, no dejes de tomar el contacto si no puede ser, lógicamente, porque así es y por responsabilidad tiene que ser, no tener contacto con todo el mundo, pero hay otras maneras de tener contacto, claro. ¿vale? Aprovechar todo lo que hemos aprendido para estar mejor, es decir, a lo mejor pues necesito hablar con mi padre, pues voy a llamarlo más, voy a estar más en contacto con él, voy a hacer videollamadas con amigos, vamos a ver una película juntos a través de internet, mis hijas lo hacen, o sea, pero también es el permitirnos eso, el intentar llevarlo de la mejor manera que podamos sin esforzarnos en hacer nada que entendamos que nos produce ansiedad. Claro. No sé si me he explicado bien. Más o menos, sí. Hay gente también que se vuelve antisocial, que no quiere salir, que el síndrome de la cabaña, se hablaba al principio de la desescalada, de estar en la seguridad de tu casa, a tener que dar el paso a salir a trabajar. Bueno, y la vuelta al cole ni te cuento. Claro. Ahí había un debate, padres y madres pidiendo el homeschooling. ¿Pero por qué? Por el miedo, ¿no? Por miedo. Porque el miedo nos impide, porque el miedo nos paraliza y porque el miedo nos hace retroceder, no nos hace avanzar. Gestionar el miedo es muy complicado y cada uno tendremos que gestionarlo de la mejor manera que sepamos. Además, el miedo es muy tóxico porque el cerebro segrega... ¿qué es lo que segrega el cerebro cuando tenemos miedo? Yo sé si hay uno. Cortisol. El cortisol es veneno puro. Totalmente. Es veneno puro, o sea, te va es química, porque somos química, eso ya es... Y porque a una le gusta leer e informarse y a ver cómo funciona la mente, y al final resulta tóxico para nuestro organismo, literalmente, ¿no? O sea, eso que te dicen, no te hagas mala sangre, no te envenenes, ¿no? Claro, pero ¿y eso de dónde viene? Claro, viene todo de lo mismo. ¿El cortisol por qué lo segrega?
ante una situación de estrés o de miedo, claro. Lo segrega el miedo, cerebro, ¿no? claro. Que está muy bien en una dosis reducida para mantenerte activo, alerta y pendiente. Sí. Todas las emociones tienen su parte y las emociones están por algo. Pero cuando se desmadra es cuando resulta perjudicial para la salud, literalmente enfermas. Exactamente. Físicamente ya también, porque la relación entre la mente y el cuerpo está más que demostrada. Tú si estás bien, te miras al espejo y te ves guapa. Total. Aunque tengas los pelos pichados. Y te ven guapa. Porque luego ya es cuestión de actitud, es decir, yo me lo creo, me veo guapa y me comporto y voy... Como una guapa, como la guapa que soy, claro, como la guapa que me siento, claro. Eso a veces es como yo me siento, así vivo y así demuestro y así soy y así me ven. Sí, señora. Pues eso es salud mental, Juli. Pues ya saben los oyentes lo que tienen que hacer, tomárselo con calma, quererse mucho, escucharse, tampoco forzar la máquina, ser responsable, pero sin ser miedosos, ¿no? Exacto. Hay que vivir porque parece que, bueno, ya todo pasa por el mismo filtro. Y la serenidad y la tranquilidad y pensar bien y permitirse incluso tener miedo, pero también afrontar ese miedo y enfrentarse a ese miedo. Que el miedo no nos pueda. Que no nos pueda el miedo. Inma, muchas gracias por estar con nosotras en esta tu casa. Cuando quieras, ya sabes, La Voz de Julia, en la Factoría de la Innovación. Has visto qué chulo el edificio. Estoy encantadísima, como siempre. Que bien estamos aquí. Y nosotras contigo. Y desearle a los oyentes de la cadena SER que pasen un buen fin de semana y que nos escuchamos el próximo jueves aquí, en La Puerta Violeta, en Ser Almendralejo. Hasta la semana que viene. Me amo y me acepto completamente. Llénate de amor puro y sincero. No le des cabida a la maldad. Abrázate y susúrrate un me quiero. Pronto los temores pasarán. La resiliencia se hará contigo, disfrutarás paso a paso el camino positivo. Soy valiente por quererme poco a poco, soy más fuerte, en mi mano tengo el cambio, la tristeza ya es pasado, tomo el mando, estoy a salvo. Me amo y me acepto completamente. Me amo y me acepto completamente. Me amo y me acepto completamente. Si quieres un cambio en tu vida, comiénzalo dentro de ti y no culpes más a la suerte. Dalas a tu colibrí y vuela y vive feliz. Soy valiente por quererme poco a poco, soy más fuerte, en mi mano tengo el cambio, la tristeza ya es pasado, tomo el mando, estoy a salvo. Me amo y me acepto completamente, 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 me amo y me acepto completamente. 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 Kocham siebie i akceptuję bezwarunkowo. أحب نفسي وأتقبل نفسي تماما. A mi jest completamente.
我完全的爱自己和接受自己。Je m'aime et je m'accepte complètement. I love myself and I accept myself completely. Eu amo-me e aceito-me completamente. Я люблю себя и принимаю такой, какая есть. Mi amo e mi accetto completamente. Ego me ipsum diligo e omnino me accepto. Todos los jueves, a partir de las 12:45, en Ser Tierra de Barros, abrimos La Puerta Violeta, un espacio de opinión con enfoque de género en el que analizamos la actualidad desde una perspectiva feminista. ¿Podemos empezar, señores? Venga, vamos. ¿Cómo que señores? Dice, uy, es verdad, tía, el lenguaje de género, madre mía. Cada jueves, a partir de las 12:45, escucha en Hoy por Hoy La Puerta Violeta, un programa realizado por La Voz de Julia para Ser Tierra de Barros. Una mirada diferente, otro punto de vista. Dirige y presenta Julia Sánchez, o sea, yo.